muchas gracias. Estoy muy contento de estar compartiendo mesa con Quim Nadal y con José María Job, porque nos complementamos y porque tenemos experiencias urbanas, todo en ciudades medias, que son de las que voy a hablar. La ciudad grande, yo creo que es otra coyuntura, otro momento, ¿no? De las ciudades medias y de lo que les ha pasado, lo que le está pasando. Han sido 30 años espléndidos de llevar el bienestar y las iniciativas urbanas en España. Las ciudades medias han sido un poquito el patito feo de la democratización de España. Hemos hecho muchas cosas, se han hecho muchas cosas, pero ha estado demasiado vinculado el debate político y en general el equilibrio territorial y las discusiones territoriales a las relaciones entre Estado y autonomías, y muy poco dedicado a los ayuntamientos, que han sido los auténticos gestores de la creatividad y de la renovación, en los que vivimos bien, comparado como vivíamos hace 30 años. Yo me acuerdo de mi ciudad, lúgubre y gris, clerical por todas partes, y lo que soy. Bueno, pues ese cambio es el cambio producido por la creatividad municipal. Voy a relatar una serie de opiniones muy vinculadas al urbanismo, porque creo que es un tema que está en este momento, desde hace años, muy encima de la mesa, y son opiniones que no son opiniones, por así decirlo, estancas y cerradas, sino que son flexibles, en la medida en que puedo estar en desacuerdo con las cosas que están pasando, con la forma de crecer en las ciudades, pero de una forma impositiva, esa forma de crecer, de una forma permanente, se ha impuesto en buena parte de España, en prácticamente toda España, también en Europa, y ya no digamos en América. Es decir, que por un lado puedo estar en desacuerdo, pero por otro lado es la realidad real. Y eso me mantiene, evidentemente, en una disyuntiva a la hora de elegir lo que hay que hacer. Pues estas opiniones son un poco lo que yo creo que hay que hacer ante una realidad real, impositivamente impuesta, tan pertinaz, que es el modelo disperso de crecimiento, y lo que pensábamos los urbanistas en relación con esos modelos, donde evidentemente puede llegarse a una conclusión que a lo mejor nos hemos quedado un poco antiguos en la forma de entender el crecimiento urbano. La ciudad, he escrito, ha sido históricamente una fábrica de ideas, en torno al monumento, a las murallas y al caserío. Eso se ve perfectamente en una ciudad histórica. Ese debate de amurallamientos, de monumentos, de grandes edificios y de las casas dentro del intradós de las murallas, eso fue un debate abierto, no explicitado teóricamente, pero fue una realidad que duró hasta la Revolución Industrial, donde el proceso de concentración masiva de la mano de obra fue derivando por acumulación un producto urbano degradado, una forma de vivir mal en las ciudades, de una forma muy degradada, pero que condujo inmediatamente a una explosión, a una necesidad de romper las murallas, de irse, y a la creación de los nuevos ensanches. Es decir, que ha sido una fábrica de ideas permanente, un descontento con lo que estaba pasando para proponer nuevas medidas de expansión y de crecimiento. Solamente la llegada del romanticismo y la puesta en valor del patrimonio equilibra este palimpsesto de destrucción y construcción, de tirar y volver a edificar,
porque pone en valor la arqueología y la piedra. Decía, miremos hacia atrás. No vaya a ser que todo lo que estamos destruyendo tenga valor desde el punto de vista cultural. Pero la ciudad es eso, un palimpsesto de destrucción y construcción, lleno de ideas, abarrotado de ideas. El urbanismo siempre ha estado cargado de pensamiento, sobre todo en el siglo XIX. A veces más estético formal, cuestión formal, a veces más social y político, y otras veces más técnico y teórico. Se ha movido siempre ahí en esas tres formas de entenderlo. A partir de los años 80 del siglo pasado, con la llegada de una nueva ola inmobiliaria potente, y sobre todo la implantación, que esto es muy importante, dice, bueno, la ola inmobiliaria es una ola inmobiliaria especulativa, no, y la implantación de nuevas formas de vivir y convivir, nosotros vivimos y convivimos de forma distinta a partir de los años 80, somos otros. La familia se disgrega, empezamos a vivir de una forma no tan intensiva, más extensiva, empezamos a tener la posibilidad de vivir en solitario, la familia antes agregaba, se cerraba en torno a la unidad familiar, empieza a moverse aquel bagaje teórico que existía hasta los años 80, no nos olvidemos que Franco hacía unos planes a veces estupendos, que no cumplía, evidentemente. Tiene unos planes y unas leyes magníficas. La ley del 75 del suelo, una ley estupenda, pero para no cumplirla, por supuesto. Era marcar el límite de lo que había que hacer para no hacerlo, por imposible. Bueno, pues los primeros planes expansivos de los años 70, produjo una ola inmobiliaria, llevó a otros de los años 80 en pleno fervor municipal, donde los ayuntamientos estábamos volcados en dotar de equipamientos y servicios a nuestros ciudadanos, pues ahí se empieza a mover entre dos grandes formas de entender el urbanismo. Uno jurídico, que nace de la desconfianza de la administración hacia el crecimiento desmesurado, es decir, temerosa de que algo se le iba de las manos, de que algo estaba pasando, decía, bueno, pues normativicemos con leyes y reglamentos y estandaricemos el crecimiento. Es decir, todo medido con pie de rey. La proporción de metros cuadrados de vivienda, de metros cuadrados de zona verde en relación, el número de tal, la altura de no sé qué, todo normativizado. Porque había como un cierto miedo a que esto se nos iba de las manos. Eso sí, no nos planteábamos, nadie se planteaba si era excesivo o no, si era sostenible o insostenible, como se dice ahora. Esa es una primera parte, la jurídica. Y otra forma de entenderlo, la infraestructural. Al servicio de la comunicación rodada. Lo importante son las grandes infraestructuras. Son las que marcan el crecimiento de una comunidad o de una ciudad. Y se perdió la oportunidad de hacer infraestructuras para estructurar el territorio, para ordenar el territorio. Pues bien, este nuevo urbanismo, que es nuestro urbanismo, se manifiesta geográficamente, espacialmente, mirado en un plano, como algo roto, no conectado, con un exceso de heterogeneidad que no facilita la comunicación entre las distintas partes de la ciudad. A pesar, curiosamente, de que nos encontramos en un mundo global, enlazados voluntaria o involuntariamente a través de Internet y Google. Es decir, estamos enlazados individualmente de una forma automática, diaria, pero en cambio nuestra expresión geográfica es un poco aislada, un poco a irse, porque a veces no hay otra solución, de las ciudades y sus plusvalías. Nosotros somos transeúntes que nos movemos con agitación por las tramas, calles y corredores de tráfico, en coche o andando. A pesar de todo, los encuentros multitudinarios e inopinados en la calle, en los centros de ocio y consumo, o en los artefactos de la comunicación, aeropuertos, estaciones de tren de alta velocidad, han creado una nueva forma de relacionarnos. Más superficial, más epidérmica, pero más impositivamente democrática. Nos vemos
por encima de todo. Nos rozamos. Porque está a la vista. Y por lo tanto nos obliga a encontrarnos aunque no nos guste. Aparecen formas relacionales no bien definidas ni excluyentes entre sí, los llamados urbanitas, los ruralitas, aquellos que se fueron y en los años 80 y deseaban escapar del mundanal ruido y ahora están asustados por haberse ido demasiado lejos y al querer volver no pueden retornar porque la ciudad se ha encarecido. Los rururbanitas, aquellos que tienen medio pie aquí y medio pie allá, los transeúntes, y un nuevo verbo expresa nuestros contactos de la sobremodernidad, ya no posmodernidad, que es ciudadanear. Ciudadaneamos todo el día, nos pasamos el día ciudadaneando. Eso sí, al llegar la noche nos recluimos en nuestro habitáculo, que a veces está, como decía, segregado y separado, pero luego tenemos la necesidad de ponernos en contacto y todos los espacios públicos y privados valen para ello. Sean los no lugares o como los lugares, todo es útil. Este crecimiento disperso de viviendas y servicios a lo largo de las carreteras, en esos continuos que vemos, es decir, no se acaba la ciudad. Al final las carreteras se están convirtiendo en calles, son nuestras calles. En la baja densidad, en las llamadas urbanizaciones de adosados, la calle es poco más que un sendero que conduce a alguna puerta, donde se percibe la soledad, parece el problema del miedo, y donde ya no hay esquinas. Ha desaparecido la esquina. ¿Cómo se citan en esas urbanizaciones enormes adosados la calle A con la calle B? Porque ya no hay personajes ilustres para dotarlos en el callejero municipal, calle 123, calle 124, pero la esquina ya no existe. Y las rondas, las variantes, los periféricos, en general las infraestructuras, se implantan como algo ajeno a la ciudad. Sabiendo que al implantar una infraestructura, al crear una inversión, se levantan las plusvalías. El propietario del suelo dice, oye, por aquí no pasaba nada. De repente descubro que mi suelo vale mucho más. Pero levantan plusvalías y generan dispersión. El caso de Galicia es curiosísimo. Es decir, la implantación de la gran autopista Coruña-Ferrol-Tui ha llevado un proceso de dispersión de la población, concentración, eso sí, que basculaba de la Galicia interior hacia ese eje y dispersión a través de ese eje. En cambio, las calles de los centros comerciales, de los aeropuertos, como decía, que han sido tildados de no lugares, son espacios encontradizos, llenos de frenesí y de múltiples imágenes mareantes que hacen ciudad a pesar de su reglamentación privatista. La revolución tecnológica de la información y la comunicación ha traído como contrapartida la exigencia de la respuesta inmediata. El teléfono es una obsesión. La respuesta es inmediata. Antes espera que llegue una cabina, déjamelo pensar. Hoy la respuesta es inmediata por los canales de comunicación. Por lo tanto, no tenemos tiempo, ni ganas, para ocuparse del mañana. Hoy nos preocupa el hoy, un poquito el pasado y el mañana no tocarlo. El presente es demasiado complaciente con lo individual y por ello se ha retraído la crítica y la necesidad de la idea. Y aquí empieza a hablar. La idea, ¿cómo emerge la idea? La idea emerge en la medida en que yo estoy descontento con el presente. Soy mucho más imaginativo en la medida en que no satisfago mi hedonismo, porque evidentemente me lleva a un estado de relax. Soy mucho más creativo cuando soy, a pesar de la complacencia, lugar incómodo, ser crítico incómodo con lo que está pasando. Porque veo los problemas que puedan acontecer el día de mañana. El consumo voraz de lo cotidiano y la ausencia de un contexto global, eso de no ver el mañana es perder el contexto global, han dejado a las ciudades en estos últimos tiempos sin respiración. Pero en cambio tienen una gran capacidad pulmonar. Y han quedado como una apnea, han quedado como un poquito apneicos, ¿no? Que la apnea, ¿sabéis lo que es? Es decir, que bueno, que puedes tener una gran capacidad pulmonar,
pero tienes un problema de cornetes o de no sé qué, y bueno, pues quedas así como apneico y recuperas enseguida la respiración. Esa falta de respiración le ha evitado mirar hacia adentro y mirar hacia adelante. Pero hay excepciones. Hay quienes en momento de crecimiento importante, como el que estos últimos 10 años, han decidido mirar hacia adentro. Y la consellería que dirige Quim Nadal ha desarrollado planes concretos que han ido por delante y han mirado hacia adentro. Los planes costeros, costaners, que ponen en orden el crecimiento, en un principio podríamos decir desmesurado de los ayuntamientos costeros, pero que el interés general lo marca la Generalitat, diciendo, por ahí podrás crecer, pero por aquí no, porque es de interés general. Es una mirada hacia adelante. La ley de barrios, es decir, la ciudad construida, es una mirada hacia adentro. El catálogo del paisaje, pero bueno, ¿qué es el paisaje? ¿Es algo teórico? ¿Es una mirada? ¿O es una mirada que lleva a una protección, lleva a una catalogación? El catálogo del paisaje es una mirada hacia mañana, porque evidentemente los catálogos del paisaje marcarán también las formas de crecer. Surge la demanda de que la ciudad tiene que ser fábrica de ideas. Para la globalidad, en un mundo global, para tres cosas. El trinomio autonomía, territorio y ciudad. Para el conglomerado urbano, es decir, la ciudad y las ciudades que la rodean. Voy a dejar a un lado la metrópoli barcelonesa o madrileña. Para la dualidad disperso, crecimiento disperso, heterogeneidad, versus zurcido, homogeneidad, que no me voy a decantar por ninguno de los, sino por un mixto, y también las ideas para la calle, el barrio y las personas. Pero quiero partir de tres puntos iniciales que me parecen importantes. La creatividad debe ser más potente en los momentos de expansión, para estar preparados y poder plantear medidas cuando llegue la contracción. Es decir, hay que ser creativos, especialmente creativos, cuando estamos cómodos. Hay que estar en ese momento, estar incómodos para ser creativos. En esa fase los ayuntamientos deben ser fábrica de proyectos. El Plan E, que ahora vemos por toda España, ha cogido a los ayuntamientos sin proyectos. Y se han ejecutado en muchos casos obras de poco calado y de bordillo lujoso, porque no ha habido tiempo para reflexionar. La fábrica de proyectos tendría que haberse hecho, tiene que hacerse hecho el Plan E del 2011, 2012, si lo hay, en el 2008, 2009, 2010. Primer punto de partida. Segundo, algo que me parece importante. Conviene recordar que una ciudad formada por espacios aislados y excluyentes, desarticulada por el predominio absoluto del coche privado y por centralidades incomunicadas o excesivamente especializadas, propicia la segregación y el individualismo. Una ciudad, el conflicto que hacía referencia al conseller de las Maldives francesas, que Sarkozy era ministro del Interior, se le había ido la parte esa de la ciudad de las manos, el vínculo con la ciudad era excesivo. Acordaros que había tildado a buena parte de aquellos jóvenes de chusma, y yo había escrito un artículo que decía chusma, pero en todo caso nuestra chusma. Es la nuestra. Es decir, una ciudad rota, segregada, sin espacios de conexión humana, puede ocasionar esa parte de la ciudad grandes problemas. Por lo tanto, esto no es un principio urbanístico, esto es un principio social. Tercer pensamiento. Hay que reclamar un planeamiento. El planeamiento son los documentos que ordenan la ciudad y el territorio, más cualificado, más indicador de objetivos que minucioso. Y yo no creo que haya que detallar en los documentos de planeamiento
todos, igual que en las leyes, todos y cada uno de los parámetros que debemos de desarrollar. Necesitamos, en última instancia, menos leyes y más planes y proyectos. Y la arquitectura debe ganar espacio a la construcción. Vamos a entender por construcción la construcción masiva de viviendas, excesiva en España, 860.000, y ahora hemos pasado a casi nada, es decir, no hay un término medio. Y la arquitectura, que es el arte de construir bien, debe de ganarle espacio poco a poco a la construcción como sector económico nada más. Bien, entrando ya en el trinomio autonomía, territorio, conglomerado urbano, entendiendo por conglomerado urbano la ciudad y sus alrededores, no la ciudad metropolitana, quiero hacer dos reflexiones. El territorio debe ser catalogado y planificado en sus grandes directrices costeras, paisajísticas y supralocales, a través de planes concisos, con objetivos delimitados, evitando operaciones macro. Esos planes generales o planes territoriales que lo ordenan todo, fuera de escala, que no son claros en la delimitación de objetivos y que son minuciosos a la hora de delimitar los crecimientos, desvinculados de una realidad política que es el buen llevar, en el caso de los planes supralocales, del ayuntamiento capital con los limítrofes, sino que se imponen. Esos objetivos macro han sido y son irrealizables. Le corresponde a la autonomía marcar el interés general cuando aparecen intereses contradictorios entre el ayuntamiento capital y los colindantes, entre la costa y el interior, entre la localización de grandes equipamientos periféricos, véanse, superficies comerciales, y el paisaje. Es decir, la autonomía no solamente es una administración inversora, no solamente es una administración que reclama mayores cuotas de gobernabilidad, que reclama mayores competencias. La autonomía está convocada para poner orden en el país. Cuando los enfrentamientos entre el ayuntamiento A y el limítrofe B se dan y se producen en cuanto al crecimiento, en cuanto a que yo protejo el monte, cambias de ayuntamiento y tú no, a que yo protejo el río y tú no, a que yo hago una infraestructura que utilizo un periférico para articular el territorio y yo no, ese papel le corresponde a la autonomía, para poner orden en los intereses contradictorios supralocales, pero también le interesa y está obligada a poner orden entre la protección del paisaje y el equipamiento de un centro comercial que intenta irse no sé dónde. Esto no va en detrimento de la autonomía municipal, sino más bien introduce coherencia y conexión entre los crecimientos limítrofes y pone en relación inversión y crecimiento. Por eso es necesario implantar un modelo de esfuerzo territorial parecido al esfuerzo fiscal, que vigente en España, es decir, aquel que dice que si un ayuntamiento toma la decisión de no gravar impositivamente a sus ciudadanos, las aportaciones del Estado disminuyen. Aquel que quiera hacer demagogia, pues evidentemente no recibirá la parte alícuota de las aportaciones del Estado. El esfuerzo fiscal y el esfuerzo territorial serían parecidos. Que parta del principio siguiente: yo, autonomía, invierto y tú, ayuntamiento, ordenas. Es decir, vamos a construir un periférico, vamos a construir una ronda que coge varios municipios, yo llevo a cabo la inversión, si simultáneamente ponemos en orden los planes generales y los sectores por los que atraviesa la ronda y el periférico. No cabe la disyuntiva de que por un ayuntamiento se ordena, por otro no se ordena. De esa manera el binomio disperso heterogéneo versus surcido homogéneo no se resuelve solo hacia un lado, sino que somos biunívocamente heterogéneos y homogéneos. En una sociedad hipermóvil, la administración debe de inducir al mercado a la necesidad de producir el zurcido entre las partes de la ciudad.
Quien se va con un gran equipamiento, que se puede ir, centro comercial, porque no puede o huye de las plusvalías, pagar las plusvalías, paga la conexión. No te vas sin pagar la conexión. Te vas, pero pagas la conexión con la ciudad. No me dejas a mi administración el muerto de pagar la conexión. Otra segunda idea en torno al trinomio autonomía, territorio, conglomerado urbano. Conviene decir que la puesta en red y las relaciones de cooperación de un sistema policéntrico de ciudades, en Cataluña esto se vive menos, porque en Cataluña hay una gran ciudad que es Barcelona, pero en las autonomías que no tienen Madrid o Barcelona, la competencia, los localismos entre ciudades son muy potentes, generan muchas diseconomías, llevan a dedicarle mucho tiempo que no se dedica a la política, y por lo tanto el que tiene que poner en orden le corresponde a la autonomía también. Este tema lo estamos viviendo en Galicia de una forma muy potente, con la fusión de las caixas. Hay una del norte, otra del sur, con el sistema aeroportuario, en un país que no es rico, tenemos 3 aeropuertos. Poner en orden el sistema aeroportuario, no se ponen de acuerdo, y el que lleva las de ganar es Oporto, que coloca minibuses desde las ciudades gallegas al aeropuerto de Oporto, los coloca a los gallegos en sala VIP, y de ahí por la mitad de precio nos vamos a todo el mundo. Mientras nosotros estamos mirando al ombligo, si yo tengo un Santiago-Madrid y tú tienes un Barcelona-Coruña. El sistema de universidades, el tren de alta velocidad. Es decir, las ciudades pequeñas justificaron su localismo, y era necesario, en el momento en que, en los años 79, nacíamos desde la miseria, desde nada. Luego todos queríamos tener un palacio de congresos, todos queríamos tener un auditorio, pero ahora que casi todos tenemos los equipamientos que tenemos, nadie piensa en la oportunidad del tren de alta velocidad, que va a comunicar, en el caso gallego, el conjunto urbano de las 7 ciudades, y todos piensan en lo rápido que vamos a llegar a Madrid. 2 horas y media, 3. Pero no se dan cuenta que vamos a estar a 20 minutos unas ciudades de otras. Y por lo tanto la localización, y por lo tanto el urbanismo, y por lo tanto el crecimiento va a ser de otro estilo. A mí me va a dar igual vivir en Coruña siendo profesor en Santiago, porque cómodamente en mi tren de alta velocidad preparo los apuntes de mi clase y vuelvo al terminar la clase. Se piensa en las infraestructuras, en el punto de irse a Madrid, en la necesidad de ir a Madrid, pero no en la necesidad de articularnos nosotros. Bien, ideas para el conglomerado urbano, entendiendo por conglomerado la ciudad y sus ayuntamientos limítrofes. El conglomerado urbano gira fundamentalmente en torno a dos aspectos contradictorios. A una economía basada en la dispersión, que moviliza mucha actividad, y otra que va por detrás subsanando las diseconomías y disfunciones que aquella genera y abriendo a su vez nuevas expectativas. Es decir, una cosa es el mercado, que va por delante, y la administración por detrás va restañando, cosiendo el edificio urbano. Dicho gráficamente, yo me voy con otros porque no podemos vivir en la ciudad, nos colocamos donde queremos o podemos, nos ponemos a trabajar en red y después la administración nos conecta, repara y racionaliza. Esto no es malo. La clave es ver los niveles de simultaneidad entre los dos proyectos, de las dos huidas. Yo me voy y luego tú restañas. Bueno, ¿cómo te vas? ¿Cómo restañamos? Bien, una segunda idea para el conglomerado urbano. En una primera fase, el gobierno del conglomerado urbano, es decir, cómo gobernar esa ciudad de ciudades, como llama Oriol Nelo. Lo primero hay que definir es un ámbito para gestionar servicios. Eso ya lo saben todos. Pero hay una segunda etapa ya para gobernar lo que ya no es ciudad de Santiago, sino ciudad de Santiago y sus ayuntamientos limítrofes, crecimiento expansivo de las ciudades. En una fase posterior, dar pasos hacia la creación de un gobierno del conglomerado urbano, quizás sin administración, mientras no se resuelva el tema de las diputaciones, y concertar con la presencia de las autonomías y los municipios, autonomía y municipios, la localización de la vivienda pública, de la coordinación de planes generales, el espacio fiscal, etcétera, etcétera.
Bajando ahora a la esfera propiamente local, yo soy un gran defensor de una parte de los planes generales que se llaman los avances de los planes generales. Antes de redactar el documento de un ayuntamiento que se llama el plan general, se redacta lo que se llama el avance, que en esta fase que estábamos pasando últimamente de gran crecimiento constructor, hay autonomías que lo han suprimido. El avance es como la filosofía de crecimiento. El avance es decir, esto lo protegemos, por aquí crecemos, estos son nuestros ríos, esta es nuestra ciudad histórica. Es como 4 trazos. En Santiago era muy claro. Tenemos la catedral, la plaza del Obradoiro, un monte que se ve desde la plaza del Obradoiro, que es el Pedroso, y el poniente. El misterio de la ciudad, el Finisterre, la orientación de la catedral. El plan general antiguo decía que por ahí había que crecer. Nosotros tachamos ese crecimiento. Hay que crecer por el lado de saliente. Y por el lado de poniente no quiere decir que haya que proteger y no hacer nada, sino hay los campus universitarios, peatonalizados. Y las rondas y los periféricos por saliente y no por poniente. Es un folio. No son 500 páginas, es un folio, es una idea, es un flash. Ese flash debe conllevar a un consenso, una concertación, en lo que yo llamo un gobierno común de mínimos, en el que se encuentren gobierno y oposición, asociaciones empresariales, juveniles, de manera que ese modelo de crecimiento sobreviva al resultado electoral. La segunda reflexión en la esfera local. La ciudad central ya no soporta más artilugios al servicio del transporte privado. No soporta más. Se trata de implantar inteligentemente y con valentía una nueva movilidad basada en el transporte público que lleve una cualificación de los espacios centrales. Ya no hay ninguna solución infraestructural, glorietas, pasos subterráneos, por arriba o por abajo no caben los coches. O forzosamente tiene que haber otra movilidad. Y no hay otra solución que el transporte público. Tercera reflexión. Se ha generado en esta última década de crecimiento, y parece una contradicción lo que voy a decir, un exceso de espacio público. Hay demasiadas grandes avenidas. Hay como una cierta mala conciencia que decía antes, midamos con pie de rey el crecimiento urbanístico, hagamos grandes avenidas, grandes plazas. Eso sí, no nos planteemos si son necesarias o no. Un urbanismo megalómano que ha generado espacios por los que no nos podemos encontrar ni ver. Yo no distingo al vecino que pasa por allá porque lo veo pequeñito, pequeñito. Y para cruzar la calle tengo que, saltar cantidad de obstáculos que voy encontrando. O girar una glorieta, como es el caso de Madrid, me entretiene tanto que dejo de cruzar de esta calle a la otra porque tengo que ir haciendo permanentemente haciendo unas S u U's porque las glorietas son inaccesibles. La gobernación del espacio público consiste en compatibilizar los distintos usos de la ciudad a lo largo del día, lo que requiere, por un lado, un equilibrio y, por lo tanto, un acuerdo. Es decir, en el espacio público cabemos todos, incluidas nuestras miserias, incluidas nuestras marginalidades, cabemos todos. Quiero pasar ahora un paso más, dime si estoy acabando, que estoy acabando ya. Ideas para la vivienda. En la ciudad construida, en la ciudad que ya está hecha, sobre todo la parte histórica, es fundamental disponer de un buen observatorio urbano que arroje luz sobre lo que acontece socialmente. Nos hemos volcado en la rehabilitación, pensando, a veces funcionó, a veces no, que rehabilitando la física, es decir, la arquitectura, se resolvía la química, lo que pasaba dentro. Y ha funcionado bastante bien. Pero ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que conocer la química, lo que está pasando dentro. Tenemos que tener un observatorio social de lo que está pasando en la ciudad construida, sobre todo la histórica. Si no, ya puedes rehabilitar lo que quieras, porque si la realidad es dura, es marginal, se te va de las manos.
incluso rehabilitando. Tienes que estar, como decía Tierno, al loro de lo que está pasando. Tiene que tener el político un olfato especial para estar en contacto con la realidad mutante, permanentemente cambiante, de lo que aparece en los centros históricos. Por ello debe haber un plan E para rehabilitar la ciudad construida más allá del centro histórico, con el objetivo de mantener la población, de renovarla, de mejorar sus condiciones y, a la medida de lo posible, introducir racionalidad en el mercado inmobiliario. Y la tercera reflexión es que se necesita, ahora que hablamos tanto del IDI, un IDI no solamente para la construcción, sino también para habitar de distinta manera. El mercado y los arquitectos seguimos organizando las casas como hace 100 años. Salita a la derecha, cocinita a la izquierda, pasillito, cuarto de baño, cuarto de aseo y 3 dormitorios. Y de ahí no nos movemos. Y la realidad es otra. Las formas de vida son otras. Los ciudadanos viven de otra manera. Se necesita un IDI para plantear fórmulas de habitar parejas con las fórmulas que están adoptando los ciudadanos en cuanto a sus pautas de vida. Ideas para los arquitectos, si hay alguno aquí. En vez de horrorizarnos con lo que ha pasado en los últimos 10 años, con todo lo que nos rodea, esta ciudad heterogénea, dispersa, esta forma de colonizar el territorio, en vez de rasgarnos las vestiduras, deberíamos de trabajar con estas morfologías, porque puede ser una buena fuente de imaginación. Si la realidad se ha impuesto de tal manera, en vez de lamentarnos y llorar, ¿no habrá que estudiar e introducir racionalidad en esta realidad dispersa? Si antes al arquitecto se le exigía una visión holística, el arquitecto era igual al hombre renacentista que hablaba de literatura, pintura, arte, música y niños, lo que le pusieran. Hoy el arquitecto no tiene esa preparación renacentista y debe tener un pensamiento en zoom. En zoom, de manera que abre el diafragma, cierra el diafragma, conoce la realidad, deja de conocerla, pasa de la escala macro a la escala pequeña, el habitáculo, la realidad social. Es decir, no hay que ser tanto urbanistas como urbanólogos. No hay que dibujar tanto la ciudad, sino que hay que conocer más la ciudad en sus vertientes sociales, económicas, políticas, culturales. Por último, epílogo. Nos manejamos con 2 palabras mágicas: la gobernanza y la sostenibilidad. Estamos cansados de ellas. Todo es gobernanza, gobernación y todo es sostenibilidad. ¿Pero qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es una palabra aplicada desde hace 20 y tantos años, algo que muchos decían desde hace muchos más. Viene a ser igual a mirar al futuro. Analizar y proyectar las consecuencias de cualquier medida. Echar las cuentas. A corto y a medio plazo. ¿Y qué es la gobernanza? La gobernanza, ¿qué es? La gobernanza del espacio metropolitano, la gobernanza del espacio público. Bueno, es la forma de trazarnos entre todos nosotros, la sociedad, metas globales o específicas, inalcanzables, aisladamente, mediante el desarrollo de estrategias colectivas, fundamentalmente con la administración, la empresa, la universidad y la ciudadanía. Por eso, ¿qué es la gobernanza? Es abrir el campo de la política. No dejar la política solo en manos de los partidos políticos. Porque el conglomerado urbano, la ciudad, el territorio, la autonomía, el territorio y la autonomía se gobernará mejor dedicando mucho tiempo a 4 cosas. A la generación de ideas. No dediquemos tiempo a pelearnos excesivamente, a problemas localistas. Dediquemos más tiempo a generar ideas. Todo el tiempo que le dedicamos a la disputa no se genera la creatividad, no se dedica a la creatividad. A la fabricación de proyectos. En los momentos de auge fabriquemos proyectos, fabriquemos ideas. A la formación de técnicos y funcionarios. A la participación y a la transparencia. Y sobre todo a hablar mucho, muchas horas de café y a negociar. En última instancia,
Es verdad que nuestras relaciones son epidérmicas, son andar por casa, así de rozarnos todos, todo es como epidérmico. Pero no renunciemos a tener músculo debajo de la piel. Y para ello necesitamos ideas e invertir muchas horas en el diálogo.